Ya, parece que ahí estoy grabando, así que dale nomás. Sí, estaba grabando. Ya, entonces, prueba de transición universitaria. Primero, para los que dieron la PSU, entendían cómo era antes la PSU, en esta prueba, de hecho se cambió hasta el nombre, ya no se llama prueba de lenguaje, se llama prueba de comprensión lectora, en la cual las dimensiones que va a tener van a ser primero de comprensión de textos literarios y no literarios, y la cual van a ser 52 preguntas, y de vocabulario van a ser 30, o sea, van a ser 13, perdón. Recordar que parece que 5 preguntas de esta prueba son piloto, no sé si son 5 o 7, Son pero también 5. 5, ya. 5 de las preguntas van a ser piloto, por si acaso. Y en esta prueba se eliminaron los conectores y el plan de redacción. La verdad es que hasta el día de hoy no sé con qué criterio sacaron esas cosas como si no fueran relevantes, pero bueno. Esta nueva prueba tiene como fin medir la capacidad de comprensión del lector mediante la aplicación de diversas estrategias. Dale a la otra, Maru. Estrategias lectoras. Esas son las estrategias que te está pidiendo el DEMRE para que tú puedas rendir de mejor forma la prueba. Está rastrear y localizar. Eh, Maca, ¿Sí? preguntan que qué es piloto. ¿Qué son las preguntas piloto? Las preguntas piloto Y eso. son preguntas que están ahí como para... A ver, ¿cómo explico lo que es una pregunta piloto? Son preguntas que no tienen puntaje, no tienen relevancia en el puntaje que vayas a sacar en la PSU, sino que se hacen como para nivelar un poco, a ver cuántas personas tienen buenas esas preguntas y cuántas personas no. Normalmente esas preguntas van como divididas en los como ítems de la prueba. Son como preguntas placebo, en realidad no tienen mucho sentido. Se supone que estas preguntas, si les va bien, las van a incorporar en la siguiente prueba, si no, las van a dejar ahí. O sea, como esa función tienen, pero uno claramente no va a saber qué pregunta es piloto o qué no, qué pregunta no. Claro, claro, exacto. Entonces tenemos como estrategias lectoras, rastrear, localizar, relacionar e interpretar, y evaluar y reflexionar. En la clase de hoy día nos vamos a enfocar en a qué nos referimos con rastrear y localizar. Con rastrear y localizar, lo que te está pidiendo el DEMRE es que tú logres identificar en un texto las formas textuales, el género discursivo y los esquemas de texto. Más adelante voy a explicar lo que es cada uno, y también que nosotros logremos, mediante nuestra comprensión lectora, reconocer nombres, definiciones y datos que existan en este texto. Si tú logras superar la primera estrategia, puedes partir a la segunda, que es relacionar e interpretar qué tipo de texto es. Primero tenemos que tener en cuenta qué forma textual nos estamos enfrentando para seguir a las otras estrategias. ¿Se entendió ahí? En simples palabras, rastrear y localizar es buscar información textual, o sea, está en el texto y lo van a encontrar directamente en el texto. No hay que hacer nada más, no hay que interpretar, no hay que poner inferencias, absolutamente nada. Lo van a encontrar directamente en el texto. Es como copiar y pegar esa información. Claro, claro, muy bien. Ahí me dicen en el chat que se entendió. Perfecto, entonces podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es un texto? Como bien se lee ahí, un texto es una composición ordenada de signos escritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. Y además, los textos presentan cohesión y coherencia. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es el buen uso de conectores para la buena comprensión del texto. Y la coherencia es el hilo conductor del tema. Si no hay coherencia, se pierde el sentido del texto. ¿Se entendió a qué me refería con cohesión y coherencia y lo que es un texto en sí? ¿Puedes Sí, se repetir un entendió. poco lo de cohesión y coherencia, por favor? Ya. La cohesión es el buen uso de conectores en un texto, que es necesario para que el texto se pueda comprender. Con cohesión nos referimos como a los conectores, al buen uso de conectores. ¿Ya? Y la coherencia es el hilo conductor del tema. Un texto que no tiene coherencia en el tema central del texto no se puede entender.
A eso se refiere, que un texto siempre tiene que tener esas dos cosas para que se pueda entender. No sé si mi explicación estuvo bien. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Podemos ir a la otra diapositiva entonces. Tipos de textos. Tenemos los textos literarios y los no literarios, los cuales son opuestos complementarios. En los literarios tenemos que... esperemos un poquito que se me pegó esto. Ay, ay. Ah. Ahí o no, ahí. Sí. Perdón. Ya. Tenemos que los textos literarios tienen un lenguaje connotativo. ¿A qué nos referimos con lenguaje connotativo? Es que debe ser interpretado. Uno debe interpretar lo que el lenguaje te está diciendo. Por ejemplo, lenguaje connotativo sería los sobrenombres, ponte tú. Cuando a ti te dicen así como, no sé, ojos de sapo, por ejemplo, no se refieren a que literalmente tenéis los ojos de sapo, sino que uno tiene que interpretar cómo son los ojos de sapo, las características que tiene. Entonces ahí me dicen ojos de sapo porque los tengo saltones. No es porque yo tengo los ojos del animal, sino porque son similares a. ¿Se entendió lo que era el lenguaje connotativo? Sí, se entiende. Sí. Sí, Ya, perfecto. Y en los no literarios tenemos el lenguaje denotativo. Este lenguaje no se debe interpretar, sino que tiene que ser como la realidad. Y por eso es que aquí entran las noticias, por ejemplo. Las noticias, si bien que es como una como contradicción, una noticia dependiendo del canal tiene un sentido político, tiene que ser real. Por ejemplo, cuando la ABC en historia hablan sobre el, el, el gobierno militar, y en algunas clases dicen dictadura militar, nos referimos a lo mismo, pero se usan distintas formas de decirlo dependiendo de la posición política, pero estamos hablando de lo mismo. Por eso es que no se puede interpretar porque tiene que tener como representar la realidad. ¿Se entendió? ¿O necesitan otro ejemplo? Se entiende. Si hay alguien que no entienda, porque puedo explicarlo de nuevo. ¿Yo lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya, todo de nuevo entonces. Tenemos el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo se tiene que interpretar. Aquí, el ejemplo que había dado yo de los sobrenombres. Cuando a alguien le dicen ojos de sapo, no nos estamos refiriendo a que esa persona tiene los ojos del sapo, como del animal, sino que esa persona tiene ciertas características que hacen que tenga los ojos parecidos a un sapo. ¿Viste que ahí como que se interpreta y no es literal? Y en el lenguaje denotativo tenemos que no se puede interpretar, que tiene que ser siempre representando la realidad. Y por eso es que yo daba el ejemplo de cuando se habla de la dictadura militar, que hay gente que le dice como gobierno militar, que si bien ahí hay una interpretación dependiendo de la ideología de cada persona, hablamos siempre de lo mismo, del proceso que ocurrió aquí en Chile en la dictadura, que para algunas personas fue un gobierno, para otras personas no fue un gobierno, pero ahí va como de cada uno. ¿Se entendió ahí? También acotar algo ahí. También puede ser tipo significado real, o sea, te están dando un hecho real que está pasando, un significado real, pero objetivamente. No te están diciendo yo pienso que esto es así o bueno, es igual. Pero se te Claro. da como la información así, directamente como salida. Por lo general, lo que es del género periodístico, lo que es noticia y todo eso, por lo general es un género que se representa con la verdad, o sea, pero ya aquí uno puede entrar en debate, pero es como, se supone que lo ideal es, pero bueno, sabemos aquí que no, pero bueno, Uh-huh. eso más que nada decir también. Alguien preguntó sobre el género lírico. El género lírico tiene que ver con el literario, pero por primera vez, pasaba mucho en la PSU de antes que la gente como que se asustaba de que eran poemas en la PSU. Siempre estaba como ese problema de hoy, si hay un poema, que es difícil interpretar un poema. En esta PSU no está el género lírico. No va a entrar. Así que por eso no se asusten, que me acuerdo que cuando yo estaba en el universitario
lo que más nos asustaba en que entrara un poema porque es como lo más complejo, pero en esta PC1 no va a estar. Así que bien por ustedes. Otra cosa que acotar del género literario es que es subjetivo y ficcional. ¿A qué me refiero yo con esto? Es que independiente de que existan cuentos, por ejemplo, que estén basados en la vida real, siempre son ficcionales. Siempre son ficcionales. ¿Por qué? Por el tema de la interpretación del autor. No es lo mismo en una noticia, por ejemplo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Tengo miedo torero. Tengo miedo torero está basado en la realidad, pero es una ficción basada en la realidad. Y una noticia que hablara sobre el atentado que le hicieron a Pinochet no puede tener el mismo como arte que tiene el MBL en ese texto, porque tiene que ser mucho más como centrado en lo que pasó. ¿Se entendió mi ejemplo de por qué es ficcional? ¿Cabres? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? Parece que no. Ya. Igual que no les dé vergüenza decir si no entendieron, porque yo puedo explicar las cosas 5 veces. Tenemos tiempo. Yo no entendí, Sigrid. ¿Qué no entendiste exactamente? O digo todo de nuevo. Si lo podía escribir en el chat o decirlo. El tema de lo ficcional, parece. A ver, que no me sale el chat. Todo, ya. Bueno, como habíamos explicado, el tema del lenguaje connotativo es el que se interpreta y el denotativo es el que no se interpreta. Ahora, metiéndonos más como a las características de los literarios, es que es subjetivo, porque tiene que ver con la visión del autor y de cómo tú lo interpretas. ¿Cuál era el género que no va a entrar en la PSU? El lírico, el de los poemas. Ese no va a entrar en la PSU. Y hablando de lo ficcional, a lo que yo me refería, era que si tenemos un libro, independiente de que ese libro tenga hechos reales, como yo di el ejemplo de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, siempre va a ser ficcional, porque siempre va a tener la opinión indirecta o directamente del autor. Distinto sería ver una noticia sobre el atentado que le hicieron a Pinochet, porque, bueno, en la dictadura igual como que se maquinaba un poco la información, pero eso es un tema aparte. Pero la noticia tiene que mostrar la realidad, lo que realmente pasó. No te van a hablar de si Pinochet se asustó, o si en realidad el personaje de la loca existió, no te van a hablar sobre esas cosas, sino que te van a hablar sobre el hecho concreto de que hubo un atentado y de cómo ocurrió. ¿Se entendió mejor, Sigrid? ¿Si ahí podéis confirmarme? Sí, gracias, ya, perfecto. Dailan puso ahí en el chat literario, se interpretar y ficción, perfecto. Y también tenemos que el género literario cumple una función estética. ¿A qué me refiero con una función estética? Que tiene que ser bonito, tiene que ser llamativo para el lector. Y con esto no me refiero a que tiene que ser como bonito, ¿sí? Sino que tiene que representar esa belleza, sino que también puede pasar como, por ejemplo, con Stephen King también, que habla sobre temas que quizás no son tan bonitos, pero él los escribe de una forma en la que sea como casi como poético lo que hace, para que sea como más llamativo. Hicieron una pregunta que la puedo responder. Y sí, incluso para la ficción debe tener, suponte tú, las relaciones entre personas que se da, pucha, qué sé yo, entre un vampiro y un hombre lobo, que sabemos que son seres que no existen en nuestra realidad. Sí, uno igual tiene como una base en la realidad, pero así como más relaciones de personas, formas de ver, emociones humanas, pero más que nada eso. Pero en lo demás es ficcional. Claro, ahí alguien decía tipo terror porque al final te va a llorar como y claro, porque Stephen King tiene eso, de hablar de algo súper terrible y después te saca como un mensaje por entre medio que te da pena, como el juego de Geralt, por ejemplo. Y de este género literario, o sea, de los textos literarios, vamos a sacar dos géneros que van a salir en la PSU, que son el género narrativo y el género dramático.
que son los únicos géneros de los literarios que van a salir. Por eso es que ya no está el lírico. Y de los no literarios van a salir los textos expositivos, los argumentativos y los medios de comunicación, que eran los que hablábamos del diario, de la noticia. Por eso yo les recomiendo que para estudiar para la prueba de comprensión lectora, no solo ejerciten con cuentos o con obras, sino también con noticias, que igual son bien complicadas de entender a veces si no practicaste tanto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cabre? ¿No? ¿Ninguna duda? No, Oh, ninguna. profe. No, ninguna. Ya. Entonces, Maru, ¿podés irte más atrás hasta las estrategias literarias? Lectoras creo que le había puesto. Sí, espera, es que como están hablando mucho y como que me sacan aquí los mandos, los controles y todo, entonces por eso debo volver así. Ya. Ya, ahí sí. Entonces, yo había hablado sobre que íbamos a enfocarnos en la estrategia lectora de rastrear y localizar. Entonces, ¿a qué me refería con esto? Que, como bien lo dice aquí, como bien lo dijo la Maru, esta tiene mucho que ver como con la materia que uno tiene. Por ejemplo, para entender, si te ponen un texto de, no sé, según el párrafo 5, tanto. Si tú no sabes lo que es un párrafo, si no tienes entendido lo que es un párrafo, no puedes responder la pregunta. Aunque sea tan básico, esa cosa tan básica, hay que tenerla en cuenta en la PSU porque son preguntas muy comunes en la PSU, que te preguntan por versos, ahora no versos, pero te preguntan por, no sé, por cartas al autor en el tema del diario, que si no tienes muy bien como qué es, no vas a poder responder la pregunta. Por eso es que una de las estrategias que te piden acá es que sepáis un poco de materia antes. Por eso es que, como dije también en la clase de historia, si bien sacaron el tema de los conectores y el plan de redacción, es necesario saberlo para responder las otras preguntas, así que también hay que ejercitarlo. El DEMRE lo que hizo fue sacar de la papeleta esas cositas, pero para tú responder la prueba bien, tienes que saberlas. Así como en matemática, aunque hayan sacado, no sé, pues geometría, tú para responder la pregunta necesitas saber geometría. No sé si me estoy explicando. También ¿Sí? aquí decir que, por ejemplo, si una pregunta de este tipo la responden con otra estrategia, va a estar mal automáticamente. O sea, no sé, si les dice que es directamente desde el texto y ustedes responden una inferencia, por ejemplo, automáticamente está mala solamente porque no ocuparon la estrategia que se necesitaba. Claro. Ándate a la última diapositiva, por favor, Maru, porfis. Ya, entonces, como ya había hablado de que hay que identificar las formas textuales, el género discursivo y los esquemas de un texto, en este caso, las formas textuales serían los literarios y los no literarios. A eso nos referimos con formas textuales. Tú tenés que tener claro si lo que estás leyendo es un literario o no literario. ¿Cómo vas a saber eso? Con el lenguaje que se utiliza en el texto. Para identificar el género discursivo es el género dramático, narrativo, la argumentación, la exposición en los medios de comunicación. Hay que tener en claro las características de cada uno para tú poder irte hacia la respuesta que tú encontré más correcta. Y con esquemas del texto, es lo que hablaba yo sobre saber lo que es un párrafo, saber lo que es cómo se estructura un diario, cómo se estructura una noticia, que quizá algunos dirían así como, pucha, salimos de cuarto medio, ¿cómo no voy a saber lo que es un párrafo? Hay que entender que hay gente que no sabe lo que es un párrafo. Así que es necesario estudiarlo para que todos estemos al mismo nivel y podamos responder de la misma forma a la prueba. ¿Ya? Así que si mientras estamos dando como la materia, alguno no sabe y le da vergüenza decirlo, es súper entendible porque en Chile
la educación no es igual para todos. Y creo que en eso estamos todos súper de acuerdo. Así que eso, en realidad. Eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy, más o menos explicar lo que son los tipos de texto, que claro, y de ahora la Maru tiene como una actividad. Me gustaría saber si alguien hasta ahora, antes de partir con la actividad, tiene alguna duda. Algo que no haya quedado claro, que tenga que repetir, no tengo ningún problema. Más que responderme quién no tiene duda, me gustaría que respondieran los que sí tienen dudas. Me hablaran por el chat, por favor. Porque si no, como que se pierde. Yo me perdí en lo último que dijiste. Aileen, ¿en qué te perdiste exactamente? Y Antonella escribió algo, pero Francisca dijo que recién acaba de entrar. Sí, se va a subir el PPT y la clase. Sí. Hablaste como algo de unos diarios. Ah, claro, la estructura. Y vi como, ¿qué más decía? Unos pequeños ejemplos de los lenguajes. Ah, a lo que me refería con eso era para hablar más o menos de lo de rastrear y localizar. Que lo que te pide esta estrategia es que tú sepas materia, tienes que saber un poco de materia para responder la pregunta. Y aquí te piden identificar las formas textuales, el género discursivo y los esquemas del texto. A lo que me refería yo con el diario era que ya tenemos claro que las formas textuales son los literarios y los no literarios. Tú primero para responder tienes que saber a qué tipo de texto te estás enfrentando. Después, identificar el género discursivo, si es género narrativo, si es género dramático, igual entendiendo qué texto es, se van cada vez achicando más las posibles respuestas, porque tú al saber que es un género literario, no vaya a pensar que es un diario, porque ya sabéis que es un literario, así que te vaya a ir al tiro al género dramático o narrativo. Y ahí dependiendo de como las características de cada uno que vamos a ir viendo en la clase, vaya a poder identificar cuál es cuál. Y a lo que me refería con el diario y los esquemas del texto es que en la PSU normalmente te preguntan como, según el párrafo 5, tanto, 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 tanto. Tú para poder responder esa pregunta, aunque sepas lo que es, qué tipo de texto es, qué tipo de género es, si no sabes lo que es un párrafo, tú no la puedes responder. O sea, quizás sí la puedes responder, pero puede ser que esté mala porque no sabes lo que es un párrafo. Y a lo que me refería con el diario que decís tú, yo me acuerdo de cuando yo di la PSU me preguntaban mucho sobre la carta al autor, como esto que te enseñan de cómo está estructurado un diario, la noticia. Cuando te pregunten algo así es necesario saber cuáles son los esquemas, o sea, cómo está estructurado un diario, a qué se refiere con esto, qué es la carta al lector, y a todo eso me refería, que es como todo va como bien como encaminado a que si tú puedes hacer lo primero, si no puedes hacer lo último, no puedes hacer lo primero, no sé si me estoy explicando. A ver, voy a ver el chat. Igual yo hablo muy rápido, perdón. Da un ejemplo de las diferencias del lenguaje connotativo y denotativo, por favor. Ya. Siri. Otro ejemplo sobre el lenguaje denotativo. Por ejemplo, esto es un ejemplo super X, hay una enfermedad que se llama algo del elefante. Y hay una película que se llama The Elephant Man, no sé si alguien la ha visto, en la que hablan de un hombre que tiene un tipo de deformidad en la cara, y la película se llama El hombre elefante, pero no se refiere a que el hombre sea un elefante, sino que la deformidad que él tenía en la cara lo hacía parecer tan tosco como un elefante. Eso es connotativo, porque tú tienes que interpretar el título de la película con el contenido de la película. Sí, es súper triste, se la recomiendo igual, a mí me gusta harto el cine. Y algo denotativo sería un hombre se transforma en un elefante. Punto. Así como no es como que él tiene una enfermedad, no, el bueno es un elefante. A eso se refiere con denotativo, que tiene que marcar la realidad. Y no tienes que interpretar la realidad, porque la realidad, si bien cada uno interpreta la realidad dependiendo de su contexto, lo que hace esta forma textual, el lenguaje es que siempre va a ser como neutro. La idea es que siempre sea neutro, que siempre tenga que ver como con la realidad, como entregar el mensaje directamente y no yéndose como por las ramas, como podría ser con el connotativo.
No sé, Siri, si te quedó claro. Si no doy otro ejemplo más, no tengo problema. También podría ser un nombre de un libro, se llama como Agua para Chocolate. Eso es como la versión Claro. poética, la versión connotativa. Pero ¿saben cómo se hace el agua? O sea, el chocolate que pasa en el agua se calienta. ¿Qué quiere decir? Caliente. ¿Cómo suena bonito? Como agua para chocolate. Porque si Claro. se hubiese dicho caliente en el libro, yo creo, bueno, que quizás qué tipo de persona lo vaya a leer, pero Claro. Igual el libro es súper bueno. sí. Y la película también es súper buena. Tengo Es una recomendable. pregunta. ¿Sí? A mí me tocó leer un libro que se llama El campo de las frutillas, pero nada que ver con la historia. Esto sería connotativo, ¿no? Claro. Sí. Porque no creo que trate de un campo de frutillas. La cuestión. A ver, No, pues otra cosa. no trata de ver un campo de frutillas, es como más romance, cosas así. Claro, a ver, otro ejemplo. Mm, Un ejemplo puede ser Cumbres Borrascosas. ¿Cómo? Cumbres Borrascosas puede ser un ejemplo de lenguaje connotativo. Es el texto del título de un libro, ¿cierto? Sí, Sí, también. También. Es un ejemplo. gracias. Bodas de sangre también, claro. Y como decía un compañero ahí sobre It, o sobre lo que hace Stephen King, que a mí me gusta mucho, que claro, It, uno a simple vista, y si se lo tomara como el lenguaje denotativo, It trata sobre un payaso asesino. Pero como es literario, It va más allá y habla sobre los traumas de niñez de cada uno. Ven como el texto, como el literario, siempre intenta como es más como al fondo la explicación. Igual les di el medio spoiler del libro, sorry, pero a eso se refiere con connotativo, que es como interpretar, como, como la belleza de la literatura, como esto como como que te cautive. Eh, y el denotativo, claro, obviamente no, pues el denotativo es como la noticia, como el hecho específico, que aunque hayan posturas políticas dependiendo de cada uno de la mirada del medio, por ejemplo, cuando lo que pasó en el estallido social, que muchas noticias fueron interpretadas como lo interpretaba el canal, que no necesariamente tiene que ver como con la realidad de lo que está pasando. El canal se resumía prácticamente en mostrar la noticia de que, no sé, a una paca le llegó una lagrimógena en la cabeza y se quemó un poquito. Si eso lo lleváramos más como al trasfondo, en realidad por algo pasó eso, algo estaba pasando para que pasara eso. Pero la noticia está, el mensaje claro está de que a la mina le llegó una lagrimógena en la cabeza, eso no se puede interpretar de alguna forma poética, por muy poético que sea, no se puede interpretar de una forma poética una noticia. No sé si me di a entender, si hay alguna otra duda, algún otro ejemplo, lo damos, no importa. Sí, José, sí, me dio pena. El niño que domó el tiempo, por ejemplo, también súper buen eh, ejemplo, súper buen ejemplo, igual usar los títulos de los libros para entender cómo es el lenguaje connotativo, como que muchas veces no es literal. Claro, lenguaje bonito, connotativo subjetivo y notativo objetivo, claro. ¿Alguien tiene alguna otra duda para seguir explicándolo? Mientras la Maru ahí se ve el tema de su... El connotativo meta. Maru, como que se te escuchó pegado. Repito, más que responderme si está todo bien, si alguien tiene alguna duda, que me escriba en el chat, No fui para que yo, no se hagan... fue una persona que preguntó, pero yo tampoco escuché, se lo escucho muy cortado, no entendí. Ah, pensé que habías sido tú. Es que justo te había hablado. Alguien habló algo, parece. Que si el connotativo sería como las metáforas. Claro, sí, metáfora, sí. Sí, exacto, lo mismo. Y el denotativo es la realidad. Yo diría que todas las figuras literarias entrarían dentro de lo que es connotativo. O sea, sí, ¿Perdón? connotativo. Que todo lo que es figura literaria.
entraría dentro de ese tipo de lenguaje. Sí, sí. Entonces parece que no hay ninguna otra duda. Igual si llegas a ver alguna duda y alguien no quiere decirla, se puede contactar conmigo o con la Maru. Por Igual, Telegram, por el grupo, claro, ahí si necesitan algún tipo de pregunta, incluso más que teórica, ocasional, de lo que necesitan en realidad, o sí, si quieren preguntarnos por nuestras carreras, por todo. sí. Igual entiendo que hay gente a la que no le gusta mucho hablar, pero que Sí. tengan la confianza de preguntar no es latero para nada. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Ya, estas preguntas claramente las hice yo, no están sacadas de ningún lugar. Entonces, por eso quizás algunas deba explicarme súper bien para que, y bueno, si lo conocen, yo quise explicarlo así o hacer este tipo de ejercicios en primera instancia porque siento que ya leer un libro, leer un fragmento de, pucha, no sé, cualquier otro tipo de autor es muchísimo más denso para alguien que no le gusta la lectura, que no tiene el hábito de leer o simplemente que es más fome porque las cosas como son y el de enredar textos, al menos a mí me tocó muy, muy fome, que yo me llegué incluso hasta cabecear dentro de la misma prueba. Entonces ahí ya luego comenzaremos a meter a medida que vayamos pasando otro tipo de texto, también lo voy a hacer con música, pero en esta primera instancia lo voy a hacer con música. Este es el primer fragmento, porque la música está en verso, no está en prosa. Es como el primer fragmento de esta canción que se llama Marichihueu, que fue una canción que salió creo que después del estallido social, la verdad es que no tengo muy claro el año, creo que 2019, 2020, y bueno, relata mucho lo que es contexto social, entonces tenemos este tipo de contexto. Bueno, aquí voy a leer lo que dice, lo voy a leer claramente, no lo voy a cantar, pero para que entendamos después, son dos preguntas de este texto y también puse otras dos de una canción también que se hizo como muy viral en TikTok. Entonces igual tampoco voy a hacer como cosas tan rebuscadas. Ya, dice, seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto, de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión, Paco sueltan el piquete para la represión. Políticos corruptos se arreglan los bigotes, muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar tras barrotes, pero en la realidad, como la tele y sus reportes. Bueno, ahí dice, digan la verdad, basta de montajes, digan la verdad, la calle reclama. Un profesor en Cana, abusadores durmiendo en su cama, hoy nadie se calla en la calle reclama. Todos para afuera apenas suena la alarma, me armo de libro, me libro de armas. Ojo con la última frase, eso sí, que también es una de las preguntas. Y bueno, aquí también lo tienen. Obviamente no lo voy a rapear, aunque sí me gusta muchísimo esta canción y sí me la sé de memoria, pero no, eso no va a pasar. Ahora vamos a las preguntas. Aquí están las dos primeras preguntas. Tenemos la primera pregunta. Esta es una pregunta tipo de interpretación y es la frase que les había dicho. Me armo de libro, me libro de armas. ¿A qué se refiere? Por favor, respóndanme por el chat o si quieren se pueden, la que crean. Sí, si esta es instancia, si es que para y ya, sí, todos tienen bien y es la B, como todos dicen ahí. O sea, eso es obvio, no es literal, no se toma literal y claramente es interpretativo. Sí, se pueden hacer encuestas, ¿sabéis qué? Estoy que hago una, pero ya vamos a conocer mejor Zoom, Sí, que estamos en eso. sí, que todavía no lo sabemos ocupar al revés y al derecho. Ya. La segunda pregunta dice, ¿por qué los estudiantes son el orgullo? Esta es una pregunta literal.
Este tipo de pregunta es una pregunta textual de lo que estábamos hablando. Ya. Ojo aquí, volvamos al texto, porque estoy leyendo muchas A y una persona que está entre la A y la C. Volvamos al texto. Ya, aquí. Es que, ya, aquí. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. ¿Qué dijimos recién sobre la pregunta? Que es literal. O sea, ¿por qué no puede ser la A? Porque esa es la interpretación que se tiene sobre la pregunta, esa es la interpretación, o sea, claramente uno sabe que fue porque se impulsó a la manifestación y también se puede dar en un sentido interpretativo. Entonces, es la, es la C, porque lo que habla sobre el piquete para la represión habla sobre los pacos, habla sobre los pacos de esa parte, ese fragmento. Entonces deben darse cuenta de eso. O sea, todos pensaron que es la A y está súper bien, porque uno en una primera instancia, como verla de reojo, verla rápido, uno al tiro pensaría que es la A, pero hay que leer bien cómo se está dando la pregunta. Entonces, si te está preguntando literal, ya tenemos al tiro que la A no es, porque eso es un sentido interpretativo. Esta es la segunda canción que ocupé para este ejercicio. No sé si la conocen realmente, pero se Es hizo muy bueno este muy tema. famoso. Se hizo muy famoso por lo menos el año pasado. Yo diría que hasta se la han recomendado harto, no, se la han dedicado. Sí, o sea, impresionante. Aquí hay una persona que parece. Ay, no sé, parece que. Bueno. Ya, una persona levantó la mano, así que habla, chiquilla, chiquilla. Es que uno cuándo sabe que hay que interpretar y cuándo hay que sacar como de El el texto. enunciado mismo te lo va a decir, o sea, yo igual, perdón, porque esta pregunta igual se dio como para ese sentido, pero te va a decir, según el texto, por lo general son ese tipo de marcas que te da textual, que te va a decir, ya, esto es literal, o te va a decir, según el texto y lo que sabes tú, por ejemplo, eso es una inferencia, pero también que saques lo que hay en el texto y lo que sabes tú, pero por lo general las preguntas textuales van del párrafo 1, según el texto, según esto otro. Por lo general van planteadas así. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Y otra persona también levantó la mano, dígame. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha súper bien. Eso me entró la duda, en eso si salía según el texto y, por ejemplo, yo he leído y decía según el texto y tus conocimientos, ¿se puede decir que en ese caso es literal del texto o también No, hay que inflar? también hay que interpretar, porque te está diciendo textualmente según el texto y tus conocimientos o lo que sabes de. Entonces ahí también se da eso de que das espacio a lo que está en el texto y a lo que tú sabes. Ya. Muchas gracias. De nada. Y aquí vamos, la verdad es que estas cosas las hago en la noche, entonces no me acuerdo qué partes pongo, qué partes dice, entonces perdón por eso, pero bueno, por lo general yo trabajo entre las 5:30 y las 7 de la mañana o trabajo en la noche, tarde-noche, entonces no me acuerdo muchas cosas también por la voz, entonces por eso perdón si a veces no me acuerdo de las preguntas o las leo mal. Ya, esto está como con mucho letra mayúscula donde no debe, lo saqué directo desde internet, entonces perdón porque no me di ese trabajo de editarlo, así que perdón por eso. Bueno, está también esta letra, el primer fragmento de la misma canción, y vamos a ir a las preguntas y luego vamos a volver al texto. ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? Hasta las 5:30, faltan 3 minutos todavía según mi reloj para que terminemos de ver estas y se vayan a descansar. O los que tienen clase que entren nuevamente. Ya. Este tipo de pregunta también la vamos a ver con la Maca, o sea, vamos a ver el punto de vista del emisor
y le salió al tiro la respuesta. Ya, Ya pero está la respuesta. Disculpa, dilo. ¿Qué significa displicente? Displicente es que no se compromete con lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, a ver, la diferencia entre objetivo y displicente, por ejemplo, es que objetivo te está dando el hecho, pero displicente no se está comprometiendo con lo que está diciendo. Como decir, me dijo alguien que, o sea, por decirte, para explicarlo mejor, pero eso es displicente. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Como la Cubillos, la displicente. Eso es displicente. Y bueno, en este texto claramente vemos que displicente no es. Y bueno, vieron la respuesta. A es esperanzador. ¿Por qué? Porque tiene una vista muy bonita, muy buena. Asocian esperanzador siempre como a bueno, ¿ya? Problematizador, ya después vamos a ver los otros, pero hasta el momento vimos esperanzador, que es bueno. Por lo general, también tenemos a lo que es Allende, que fue un presidente que ese tipo de discurso también es esperanzador. Lo que es displicente es que no se compromete con lo que está diciendo. Básicamente uno lo está tirando, pero no dice, no tiene como un valor, un juicio de valor sobre lo que está diciendo. No está diciendo esto es malo porque, esto es bueno porque, sino que simplemente se está como absteniendo de algún tipo de respuesta, de comentario, así como de la propia cosecha de uno se abstiene de eso. Ujú. Aquí, ¿a qué se refiere? La palabra refiere va hacia sentido de interpretación y por el sentido de interpretación ya tenemos que la A no es. Así que por favor díganme cuál creen que es. Y sí, la mayoría tiene correcto, que es la D. No puede ser la E, como dijeron, porque nos está viendo como un sentido de admiración. Admiración, tenemos este concepto de, pucha, no sé, admiro a mi mamá, admiro, no es, a ver, la admiración no es como tanto amor. La mujer ángel no es porque ya tenemos que no es un significado literal. No es literal el significado, ya tenemos a qué se refiere. Tenemos este sentido interpretativo de. Ya después, por favor, si tienen dudas, vayan mandándolo a lo que es el Telegram o a nosotras directamente, porque se va haciendo la hora y yo por lo menos, por lo general, no me gusta